¿Qué tranza, pandilla pirotlacuache? Qué gusto estar una vez más con ustedes en una nueva edición de Fuego Tlacuache. Casi 200 años habían pasado desde que Anton van Leeuwenhoek y Robert Hooke habían sido capaces de ver animálculos en gotas de agua. Sin embargo, las células todavía no eran consideradas unidades vivas independientes, sino que formaban parte de todo un complejo sistema de membranas que formaban a los seres vivos. Fue hasta los años 1800 que las observaciones de otros personajes curiosos en el mundo microscópico se juntaron para formular lo que conocemos ahora como la teoría celular. Pero, ¿qué es una célula? ¿Cómo es una célula? ¿Y qué tipos de células existen? Todas estas preguntas serán contestadas en esta nueva edición de Fuego Tlacuache. El legado de Leeuwenhoek fue dejar en evidencia que existía un mundo o un microverso invisible, con el que convivimos a diario sin darnos cuenta. Muchos científicos entusiastas y curiosos de los microorganismos siguieron sus pasos, llegando incluso a encontrar las causas o a los microorganismos causantes de muchas enfermedades e incluso muchos beneficios que estos seres nos aportan. Ya habrá tiempo de hablar de estos personajes, pero esta vez vamos a hablar de 5 científicos que vivieron en los años 1800, o también conocido como el siglo XIX. Nada más para ponerte un poco en contexto histórico, fue el siglo en el que México logró el movimiento de independencia, se inventaron las vacunas, la anestesia, la locomotora, la fotografía, el proyector cinematográfico y un montón de cosas más. Nuestra historia comienza en 1820. En esa época los microscopios ya estaban muy avanzados, en comparación a los que había en la época de Leeuwenhoek y Robert Hooke. Esto le dio chance al botánico Robert Brown de observar más detalladamente las células de las plantas que él estudiaba. De esa forma descubrió un pequeño gránulo en el interior de las células. Era más opaco que la membrana y a veces estaba en el centro y otras veces no. Lo nombró núcleo. Hasta ese momento no sabía cuál era la importancia, o no se sabía con precisión la importancia de ese núcleo, pero tenía que ser importante porque estaba presente en todas las células vegetales o en todas las células de las plantas que él observaba. Es importante mencionar que hasta ese momento las células no eran consideradas organismos vivos e independientes. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sino que formaban parte de todo un sistema de membranas que componían a las plantas y a los animales. Fue hasta que Matthias Schleiden, otro botánico, junto al zoólogo Theodor Schwann, buscando una unidad de organismos en común entre plantas y animales, y a través de muchas observaciones llegaron a la conclusión de que tanto plantas como animales están formadas por células con vida independiente y por los productos que éstas producen. Más tarde, Rudolf Virchow, un médico, patólogo, político y biólogo, ¡qué macizo!, un personaje muy interesante que sin duda merece su propio video, se dedicó a observar la reproducción de las células, viendo que éstas se dividen en células hijas a partir de una célula original. Este era un proceso que se repetía y se repetía independientemente de la célula que él estuviera observando, lo que lo llevó a la poderosa conclusión de que las células no pueden existir sin la existencia de células preexistentes. Es decir, cualquier célula que te encuentres en la naturaleza tuvo que venir de otra célula. Las observaciones de estos personajes dieron lugar a 4 ideas generales que juntas forman la poderosa teoría celular. ¿Qué nos dice la teoría celular? No lo sé, tú dime. Número 1. Todo organismo vivo consta de una o más células. Número 2. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. Y esta vive como un ser independiente a pesar de que forme parte de un organismo multicelular. Número 3. Todas las células vivas provienen de la división de células preexistentes. Número 4. Todas las células contienen material hereditario que transmiten a sus descendientes durante la división celular. A lo largo de la última temporada de videos hemos visto a las biomoléculas por separado. Hemos visto cómo son y sus utilidades para los seres vivos. A partir de ahora comenzaremos con lo mero bueno, el mero mole de este canal, que son pues las cosas vivas. Ok, me voy. Que ya son todas las biomoléculas interaccionando entre sí para dar a los organismos vivos. Y pues como en todo, vamos a empezar por lo más sencillo,
que en este caso la forma de vida más sencilla es la célula. Las células deben cumplir con todas las necesidades elementales de un ser vivo, es decir, necesitan obtener energía y nutrientes del ambiente en el que crecen. Deben fabricar proteínas y otras moléculas que necesitan para llevar a cabo las reacciones químicas que les permitan crecer, reproducirse, repararse y eliminar desechos. Deben ser capaces de interactuar con su entorno y responder a los cambios que hay en él, manteniendo siempre las condiciones que garanticen su supervivencia. Siempre y cuando, claro, estos cambios se mantengan en un límite o en un rango determinado. Para reproducirse y garantizar su linaje o su descendencia, deben ser capaces de transmitir su información genética a sus descendientes. Y al final, como todos los seres vivos, eventualmente tendrá que morir. Ahora bien, en nuestro planeta existen dos tipos esenciales de células: las células procariontes y las células eucariontes. Aunque tienen diferencias muy marcadas entre sí, tanto en su organización como en la historia que les dio origen en nuestro planeta, lo importante ahora es destacar las cosas que estos grupos de células tienen en común. Para empezar, lo más importante es la membrana plasmática. Es siempre importante marcar límites en la vida. Y esa es la función de la membrana. Marca una diferencia entre el interior y el exterior de la célula. Las membranas que tienen las células son capas dobles de fosfolípido, que son moléculas con una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. Es decir, una parte que se lleva bien con el agua y otra que la repele. Recuerda que tenemos un video sobre los lípidos donde se dan más detalles sobre los fosfolípidos. Te lo dejo aquí en la esquina para que le eches un vistazo después de ver este video. Esta capa o membrana es semipermeable, lo que significa que regula la entrada y salida de muchas sustancias al interior de la célula. El agua, el dióxido de carbono y el oxígeno pasan como Juan por su casa, pues entran y salen de la célula sin ningún problema. Hay otras sustancias que necesitan ayuda de las proteínas que están ancladas en la membrana. Estas actúan como puertas que se abren únicamente para dejar entrar o salir a cierto tipo de sustancias. Y hay otras sustancias que de plano no entran ni salen. Mantener separado el interior del exterior de la célula es importante. Permite mantener la diferencia de concentraciones de los materiales que hay en el interior y en el exterior de la célula. Sustancias y materiales que son importantes para la vida de la célula. Y además para que todas las reacciones químicas que se llevan en el interior de la célula se lleven a cabo aisladas de todos los eventos que ocurren al exterior de la célula. Además de permitir el paso de las sustancias, las proteínas facilitan la interacción que tiene la célula con su entorno, con otras células y promueven muchas reacciones químicas al interior de la célula. En segundo lugar, tenemos al material genético. Todas las células necesitan ácidos nucleicos que son usados como planos para su crecimiento y herencia. En las células eucariontes, el ADN está encerrado en un saco de doble membrana llamado núcleo, que fue lo que vio Robert Brown en 1820. En las células procariontes no hay un núcleo, pero sí está concentrado el ADN en una zona en el interior de la célula llamado nucleoide. Cuando las células se dividen, hacen copias exactas del ADN que les van a transmitir a las células hijas. En tercer y último lugar, tenemos al citoplasma, que viene siendo como el relleno jugoso y cremoso de las células. El citoplasma es una mezcla semilíquida donde están disueltas proteínas, azúcares y otras sustancias disueltas que forman parte de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior de la célula. Esas reacciones químicas que le permiten mantenerse con vida. Por ejemplo, ahí también encontramos a los ribosomas, que son componentes que se dedican a la fabricación de las proteínas que la célula necesita a lo largo de su vida. Como ya dijimos en la teoría celular, todos los seres vivos están hechos de una o más células, desde la humilde bacteria hasta el poderoso maguey. Las ballenas y por supuesto el cuerpo humano están hechos de células, de millones de células. En la naturaleza encontramos células capaces de aprovechar la energía del sol y transformarla en energía química en forma de glucosa, energía que transmiten otras formas de vida cuando se alimentan de ellas. Los átomos de las biomoléculas que necesitan para vivir, como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y varios minerales los obtienen del entorno en el que crecen. Aunque hablaremos de ellas con más detalle en otra ocasión, les puedo adelantar que las células procariontes son en esencia las bacterias y las arqueas, que se han considerado como las formas de vida más sencillas que hay en nuestro planeta. Pero la realidad es que tienen una relación bastante compleja con todos los seres vivos y con el equilibrio de los ecosistemas, en los ciclos de nutrientes y de otros compuestos químicos que mantienen la vida en el planeta. ¡No me digas! El nombre de procarionte viene del griego pro, que significa antes, y carion, que significa núcleo, que ya en conjunto quiere decir antes del núcleo. Por el lado contrario, las células eucariontes, cuyo nombre también viene del griego eu,
que significa verdadero, y pues carion, como ya dijimos, significa núcleo, lo cual en conjunto quiere decir de núcleo verdadero o núcleo verdadero. Estas no solo ya tienen un núcleo, sino que cuentan con varios organelos especializados en funciones específicas. Es por eso que decimos que las células eucariontes son más complejas en estructura. Estas son las células que forman los cuerpos de las plantas, los animales, los hongos y protozoarios como los rotíferos. Y bueno, mi queridísima pandilla pirotlacuache, espero les haya gustado, ya saben, comenten, denle like, compartan el video, por favor. Suscríbanse, nos ayuda a crecer como canal para que esta información llegue a más personas. Nos vemos y cuídense.